Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. Ayelén se crió en la zona rural de Nuevo Alberdi sin agua potable, ni escuelas ni colectivos. Cuando se mudó a la parte urbana quedó atravesada por la violencia de dos bandas narcos que se disputaban el territorio. Fue una mamá adolescente, pero pudo terminar la secundaria en La Ética, una escuela de gestión social. Ahora participa de la urbanización de ese barrio del extremo noroeste de Rosario. Su historia personal y familiar es también el testimonio de una transformación colectiva en marcha. Nací en zona rural, porque Nuevo Alberdi está dividido en zona rural y zona urbana, digamos. Todo Nuevo Alberdi. Y estuve hasta los 13 años en zona rural y después pasamos a Nuevo Alberdi de este lado, zona urbana, digamos. ¿Y tu infancia en la zona rural cómo fue? Criarme, no tener agua, que es una de las peleas que nosotros venimos teniendo. Ir a una esquina a buscar agua, hacer filas y filas buscando agua, después caminar 20, 30 cuadras para ir a la escuela. Salir más temprano de lo normal para llegar a la escuela, que tenemos pasando la ruta una escuela, porque nosotros acá en zona Nuevo Alberdi de este lado no tenemos escuela, no tenemos ningún beneficio que tiene otros barrios. ¿Qué escuela es? La 133. ¿Y eso todavía, con el paso del tiempo, vos ya tenés 29, o sea, pasaron más de 20 años y sigue igual? Sigue igual. Los chicos de este lado no tenemos una escuela primaria. Yo tengo dos hijos, uno Tiago de 12 y Jonás de 4 años. Ellos van a la escuela, pasando circunvalación a la escuela 1 de mayo. ¿Y cómo haces todos los días? Y todos los días tengo que salir y ponerle 12 menos 20 para que ellos entren 1:30. Tengo que ir a tomar 10, 15 cuadras para tomar el colectivo, que hoy que salió el medio boleto gratuito lo tienen los dos, y tomamos el colectivo ida y vuelta. Igual después de todo hago toda una jornada, porque mi hijo hace fútbol, el más grande. Entonces yo retiro a Tiago, sale 5:30, entonces retiro a Jonás a las 5, me quedo en la plaza hasta las 5:30 y de ahí voy al Club Torito, donde mi hijo practica, a las 6 y vuelvo recién a las 8 de la noche a mi casa. Porque no tenés tampoco un club donde no tenemos tampoco un club de este lado. ¿Y una plaza donde puedan ir a No tenemos jugar? no tenemos plaza, no tenemos nada lo que... ¿Y qué hacen digamos, en la cuadra, en la casa donde viven? ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo que sí pueden hacer los chicos. Y ellos juegan, por ejemplo, mis hijos juegan en el patio de mi casa, porque yo vivo en un pasillo, y ellos juegan ahí. Y para salir a otro lado tenemos que, por ejemplo, ir a otro barrio, a disfrutar una plaza a otro barrio, que queda más o menos a 20, 30 cuadras, queda donde hay una plaza. ¿En qué calle vivís vos? Yo vivo en calle Luzurriaga y Bauchar. Y ahí la situación de violencia, ¿cómo es en relación a si los chicos pueden estar, por ejemplo, en la vereda? Y no pueden ellos estar en la vereda, porque nosotros vivimos entre dos bandas de narcotraficantes. Tenemos dos bandas en el medio y no podemos, como que ellos no pueden estar jugando en la vereda. No somos dueños de eso. ¿Y qué significa vivir entre dos bandas narcos? Y hoy nosotros que vivimos en barrios populares, las tenemos que ir manejándola y viviendo, y tenés que ir vos defendiendo lo tuyo, porque por ejemplo nosotros tuvimos que defender que no nos usurparan nuestra casa, y tuvimos que defender eso, porque casi todas las casas alrededor de mi casa fueron todas usurpadas por esta banda de narcotraficantes. ¿Las usurpan para usarla como lugar de venta de droga, digo? Sí, o a veces las venden. Se las venden a otras personas que ellos le conocen y venden. ¿Y en tu caso cómo fue? Vos decís, tuve que resistir un intento de usurpación de mi casa de una banda narco. No debe ser nada fácil eso. Contame cómo fue. Y nosotros nos tuvimos que agarrar y plantarnos, y cuando nos dijeron... Esto empezó que a uno de mis hermanos le hacen una cama, lo juntan en la esquina, le hacen una cama y mi hermano se agarra como a las piñas, a las trompadas. Y cuando mi hermano viene y avisa con quienes se habían agarrado, entonces fue el miedo de todos los vecinos. Cuando nosotros salimos a la punta del pasillo a ver, se nos vendían toda esa banda, eran como 20 monos, 20 personas, a querer tomar ese. Y nosotros tuvimos que salir a pelear, a defender lo que era nuestro. Entonces yo, mi vieja y mi viejo salimos a las piñas. Mi papá en eso pierde la visión de un ojo porque le dieron un piedrazo. A mí me cortaron la cara con un ladrillo colorado, me cortaron la cara, yo tengo 6 puntos en la cara.
Y tuvimos que pelear y resistir a eso, a lo que se venía. Y a mi mamá la habían desmayado, y fue horrible la imagen, pero gracias a eso, a que nosotros nos plantamos y no le demostramos el miedo, no nos sacaron de nuestro lugar. Porque si vos le demostrás miedo, es donde ellos te agarran y te sacan. Y a veces tenés que sacar coraje donde no hay, y no sabés con qué te vas a encontrar, que bueno, en ese momento no había armas, sino solamente que fueron ellos me rompieron la cara, tenía la cara sangrienta, mi papá perdió la visión de un ojo, pero a eso hoy somos la única familia que no fuimos usurpada en esa manzana. La única familia, el resto fueron... Los otros le sacaron la casa y se la fueron vendiendo a otros. Pasa que a veces se habla del término lucha como algo más simbólico, en este caso fue lucha, pelea. Sí. Y eso fue... Mi nene más grande tenía 3 años, tenía mi nene más grande. Hace 7, 8 años. Sí. ¿Y después cómo siguió la convivencia en el día a día? ¿Cómo sigue hoy? Y después nosotros llegamos, qué sé yo, nuestros compañeros nos dijeron dónde teníamos que ir, hicimos una denuncia anónima y todo eso, pero después nosotros teníamos que salir al barrio. Mi mamá acompañaba todos los días, mi hermano que había tenido la discusión, todos los días lo acompañaba a la parada del colectivo, y eso fue por bastante años, fue eso. Después de eso se dieron cuenta que con nosotros no podían, pero no porque nosotros teníamos nada, pero sino porque si vos le demostrás miedo a los narcotraficantes, ¿dónde van a ir? Pero vos te tenés que plantar y pelear por lo tuyo. Entonces nosotros nos hicimos respetar como familia, y que esa casa éramos de nosotros, la fuimos levantando de a poquito. ¿Y la situación cambió? Quiero decir, la situación con la convivencia con las bandas de ese momento a como es ahora. Entiendo que hubo también un cambio en la violencia en ese sentido. Y hubo un cambio en el sentido de que cuando llegó lo que tenía que llegar, hay muchos de ellos que están detenidos, pero hay, por ejemplo, a veces se ven en otros lugares de ahí de la zona que sí le siguen sacando casa o no, pero siempre le inventan algo. El inventarle algo era inventarle que eran los que vivían en esa casa, como mayormente son paraguayos los que viven, y siempre le inventaban una causa para sacarle su propiedad y vendérsela a otro. Eso cambió un poco, aflojó un poco, pero siempre hay, y vos escuchás rumores que vos te das cuenta que siempre hay, y sacaron un par de casas también ahí. Ahora, me decías antes, cuando vos eras chica vivía en la zona rural. Zona rural. Me imagino que habrá sido una cosa totalmente distinta, tu vida, tu infancia. No sé qué hacías en el día a día. Y en zona rural era mucho más diferente, porque nosotros, cuando yo vivía en zona rural, no estaba muy apoblada como está ahora, y nosotros éramos como que teníamos vida, de decir que eran las 10, 12 de la noche, y vos estabas jugando en el campito al frente, donde estaban todas las vacas, vos jugabas ahí a la escondida, a la popa, a lo que vos pudieras, vos jugabas, y vos no tenías horario de entrar a tu casa, porque no se sentía, en zona no se veía en zona rural estas cosas. ¿Y qué podía ir a pescar, por ejemplo? Sí, ¿Qué tipo de vida? Sí, teníamos el canal. Antes, por ejemplo, el canal era más limpio, y era una de las cosas que por ahí, mi infancia, yo me acuerdo que antes nos bañábamos en el canal, pero porque en el canal antes no iba lo que ahora va. Era más sano eso. Después el trayecto de cruzar esas 20 cuadras era donde te daba el temor y todo eso, porque siempre en el canal siempre o robaban o hacían cosas, pero no se veía tanto como lo que se vive de este lado. O sea, la situación de acceso a agua potable, acceso a una escuela, infraestructura básica, servicios, eso se mantiene igual de mal, digamos, para decirlo de alguna manera. Ahora, la situación de violencia cambió mucho, porque no fue hace tanto, vos tenés 29 años, sos muy joven, no fue hace tanto de esa infancia con respecto a la que viven tus chicos, en donde no sé si siguen las balaceras tanto como antes. Y ahora no sigue tanto como antes, pero se escucha, más mal que mal. Por ejemplo, mi hijo, yo tengo el reclamo de mi hijo de 12 años que por ahí me dice, mami, ¿me dejás salir afuera? Entonces yo agarro de explicarle y decirle que no podés. Ahora lo que yo veo mal en ello es que está mucho la tecnología, el celular y todas esas cosas. Yo a veces trato de sacarle eso y decirle, yo a tu edad jugaba estas cosas y esto. Y el reclamo de ellos es decir, no tengo un espacio donde jugar y no tengo como amiguito, porque mi hijo no tiene amiguitos en el barrio. Cuando yo tenía mi edad, que sí lo tenía, me juntaba con todos mis primos y todo, y éramos manada. Porque es la pérdida de la calle, digamos. Sí. La pérdida de la calle como lugar para jugar. Ajá. Y mi hijo hoy me reclama eso, es decir, no tener un espacio donde él, y ellos son ellos dos solitos, estamos criados, somos todos grandes en mi casa.
En paralelo, hace 2 meses le pegaron un tiro a un chico a la vuelta de tu casa. Sí. En septiembre del año pasado fue esa tremenda balacera de 70 tiros que fue muy cerca de tu casa. O sea, las dos realidades que estás contando en un mismo lugar físico. Sí. Eso, y a mí me gustaría llegarle a esto. ¿Cómo le ganamos al narcotraficante? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque a veces nadie se quiere poner, pero porque a veces tenemos personas que están enredadas en esto. A ver cómo le vamos con el narcotraficante y no pasen esto en estos lugares públicos. Los chicos lo tienen que disfrutar. Cada niño tiene que criarse jugando. Tiene que decir, bueno, me voy a jugar a la esquina y sin tener miedo y sin tener temor de decir, bueno, son tal hora, porque ahora ya no hay horario. Antes, por ejemplo, vos sabías que a tal hora se iban a agarrar. Hoy ya no sabía qué horario se agarra, si en un torneo o en un torneo. ¿Y en tu vida particular vos pudiste hacer la secundaria? Contame cómo fue el tema de la escuela. Y la escuela, yo fui a la escuela, iba a la técnica 10 y dejé en 4º año, cuando quedo embarazada de mi hijo más grande. Dejo porque mi hijo más grande sufrió convulsiones y qué sé yo, y era donde yo tenía que aprender a ser mamá. A ser mamá y enfrentarme a lo que se venía de mi hijo. Entonces me llevaba mucho tiempo, entonces dejé la escuela y después cuando mi hijo tenía yo terminé en el 2015, me anoto a la ética, que hoy tenemos la escuela de la ética, es el único EMPA que está en el barrio Nuevo Alberdi. Antes estaba en zona rural, por hechos que también sufrieron, robos y todo eso, se fue pasando y hoy está en zona urbana la ética. En el 2015 terminó la ética 4º y 5º acá en la ética, que me pude hacer mi lugar de decir, bueno, ya mi hijo me era más grande y quiero terminar mi estudio secundario. Así que es el único EMPA que tenemos acá y que también funciona el jardín. Silvia Perón es trabajadora social. Llegó al Centro de Salud de Nuevo Alberdi en 2004 y en 2011 participó de la creación de la Ética, un bachillerato popular que fue reconocido por el Ministerio de Educación en 2018. Además de las 100 personas que estudian de noche, funciona un jardín a la tarde y un centro de atención a la mañana, todo en una misma casa. La Ética nace, en realidad, el proyecto empieza a gestarse a inicios del 2011, cuando en las tierras de la zona rural de Nuevo Alberdi se estaban proyectando 2 barrios cerrados. Eso dio lugar a la especulación inmobiliaria y una cantidad de familias bastante importante de la zona rural quedó presa de esta especulación y empezaron los desalojos, algunos más compulsivos, otros en términos, no digo amigables, pero bueno, sí negociables. Los vecinos, algunos se vieron obligados a vender sus casas a precios viles. Eso generó muchísimo malestar en el barrio y entonces, bueno, desde la asociación Giros en ese momento, el movimiento Giros, se pensó que había que oponer un tipo de resistencia que fuera del orden de lo más legítimo en función de la institucionalidad. Y bueno, la primera idea fue una escuela. Nuevo Alberdi es, desde hace mucho tiempo, quizás ahora menos, como el barrio más alejado de la ciudad. Es la periferia de periferias. Nuevo Alberdi tiene además la particularidad, en esa época la zona rural era casi rural, totalmente rural. O sea, vivían muy pocas familias y bueno, separadas por el canal. La zona urbana de la zona rural está separada por el puente del canal Ibarlucea. Y convivía esta situación de la urbanidad de este lado y de la ruralidad del otro. Por eso en esa época se hablaba de un concepto rururbano. Ustedes con distintas situaciones, no sé si son las mismas las de ahora que las de hace 9 años. No, las violencias son absolutamente diferentes. Después Nuevo Alberdi tuvo años sumamente críticos en relación a 2 bandas absolutamente mediáticas, notorias e identificadas que se disputaban el negocio del narcotráfico en sí o del narcomenudeo, para ser más precisa. Esas bandas quedaron casi diezmadas, entre comillas, porque bueno, hay muchos, o sea, creo que fueron asesinados 2 o 3 líderes de ellas y hay muchísimos presos. Y bueno, y ahora después la violencia tuvo que ver con la usurpación. Durante un par de años empezaron a usurpar casas
los vecinos, El método de usurpar para la venta de para la venta de drogas. Y ahora está así como, no sé, hay muchas situaciones de robo, muchísimas, pero no se manifiesta una violencia pero tan grave como la de otros barrios de Rosario. En realidad las bandas siguen estando, siguen vendiendo, la droga sigue circulando. Nosotros acá en la CAC lo trabajamos permanentemente en relación al deterioro o lo que produce en quien consume. No sé yo creo que sí es muy importante que los pibes puedan tener un espacio por donde circular, un espacio que les genere referencia, acompañamiento. Nosotros, por ejemplo, acompañamos a los pibes para que hagan la secundaria, para que la terminen, y también después los acompañamos en el tránsito posterior, qué sé yo, la universidad. Tenemos un acuerdo con la UNR en relación a las becas que reciben nuestros estudiantes, que no son las becas de bienestar estudiantil comunes. Recién mencionabas la CAC. ¿Qué es ese espacio? ¿Qué hacen en ese espacio? La CAC se llama CAC a las Casas de Acompañamiento y Atención Comunitaria. Son espacios de la CEDRONAR que funcionan como atención a la primera demanda, la primera escucha, les decimos. CEDRONAR está vinculado al consumo y a la adicción a la droga. Consumo, tiene que ver con el consumo, pero también tiene que ver con un espacio inclusivo en el que el vecino pueda llegar aquí para hacer cualquier tipo de trámite, para resolver cualquier consulta o ser acompañado en cualquier derivación que tenga que ver con el ámbito estatal. Recién hablabas del deterioro que produce esta situación. ¿Cómo podrías contar a una persona que no conoce, que es ajena a esa situación, ese deterioro, tanto personal como familiar, supongo, de un tejido? Sí, las situaciones son muy diferentes, depende del tipo de consumo, de qué sustancias se consume, de cuánta dependencia exista en relación a ese consumo. Hay consumos que llevan a un deterioro familiar, sobre todo en relación a los vínculos, pibes que están todo el tiempo robando dentro de su casa cosas para poder vender y que este dinero les sirva para consumir. Mucha violencia, pero muchísima violencia física. Me llamó la atención recién cuando llegábamos para conocer la ética y todos sus lugares de funcionamiento, que en la entrada estaba funcionando la CAC y había mujeres haciendo trámites o pidiendo ayuda de alguna manera. Después hay varios salones donde está el bachillerato de la noche y en el medio hay un jardín de infantes. ¿Cómo convive esa disparidad de actividades en un mismo lugar en un solo día? Porque de la mañana a la noche pasa todo eso. No cruzándose, por ejemplo. Nosotros tenemos la CAC que arranca a las 10 de la mañana y más o menos 1:30 cierra. A las 2 arranca el jardín. El jardín hasta las 5 y a las 6 arranca la ética. O sea que son convivencias que no se tocan. Lo que se convive es el espacio físico de la escuela. Después todo lo demás, si bien tiene un lazo, un hilo que va anudando todo esto, no se junta. ¿Y vos sos la coordinadora de los 3 espacios? No. Demasiado, ¿no? No. Yo estoy en la CAC porque la verdad es que me parece importantísimo que en Nuevo Alberdi haya un espacio de este tipo por todo lo que viene a significar en relación a lo lejos que queda Nuevo Alberdi. Esto que vos decías, Nuevo Alberdi es como una periferia, el límite de la ciudad. De hecho, a 5 o 6 cuadras de acá está el límite de la ciudad, para el lado de Ibarlucea. Pero no solamente por ser límite, sino por la carencia absoluta de servicios básicos, que en otros lugares también se da, pero acá me parece que es mucho más extendido justamente por esta cuestión de mezcla de urbano y rural. Hay dos patas en relación a eso. Hay una ausencia estatal, porque si esto es Nuevo Alberdi Oeste, la ruta parte a Nuevo Alberdi en 2. Del lado de allá es Nuevo Alberdi Este, este es Nuevo Alberdi Oeste. La ruta y el ferrocarril son dos barreras geográficas de terror, porque hay que cruzar la ruta y hay que cruzar el ferrocarril para ir a la escuela. Los chicos para ir a la escuela primaria tienen que cruzar esas 2 barreras. Genera una imposibilidad de comunicación de terror. De este lado de la ruta no hay farmacias, no hay una fotocopiadora,
no hay supermercado, por ejemplo. Hay un montón de negocios chiquititos. No hay supermercado. No hay supermercado de este lado. O sea, una familia que quiere llevar a los chicos a la escuela, que quiere ir al supermercado a hacer una compra mediana, tiene que irse del barrio. Tiene que irse a Nuevo Alberdi este. Sí, bueno, son varias cuadras. Sí. Todo eso hace que, por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes no conozcan el monumento a la bandera. O sea, hay pibes que no salen de Nuevo Alberdi. Y ahora vos estás ligada o sea, después de haber hecho la secundaria, te permitió terminar los estudios, seguís ligada a la ética. ¿Qué haces? Sí, es como te decía, que la ética es como nuestra segunda casa, porque la ética funciona de mayor. Yo ahora estoy encabezando la urbanización más grande de Nuevo Alberdi. Llevo a cabo la urbanización en el tema de esto de la lucha que nosotros veníamos como partido y como vecinos. Hoy tenemos que se van a abrir, se viene el agua. El agua es una cosa muy importante, que se abrieron unos sobres de licitaciones y hoy viene el agua. En 2 semanas vienen las obras del agua a toda zona urbana. Y después en la ética son mayormente en eso. Por ejemplo, los viernes hacemos reuniones de asamblea, de urbanización, de cómo urbanizamos y cómo nos vamos a encontrar esto, porque yo no sé urbanizar un barrio ni tampoco mis compañeros. Esto es algo nuevo para todos y vamos aprendiendo. Bueno, eso te iba a preguntar. Vos también participaste del censo para ver qué necesidades habían en el barrio, digamos, con tus propios vecinos. ¿Qué escuchaste? ¿Qué encontraste? Sí, hicimos un precenso y un censo, y en el censo fue lo primero que salió el tema del agua. Había muchas manzanas que no tienen agua, zona rural, por ejemplo, no tiene agua, zona rural depende de la cuba, y zona urbana hay lugares que tienen, pero no tienen lo que... Y después, esa fue una de las mayores que salió. Después, otra de las mayores fue siempre... yo digo que urbanizar un barrio no es solamente sino hacer calles y otras cosas, sino traer la mejoría para cada barrio, traer el agua, una de las cosas fue la basura, dónde va esa basura. Entonces pensamos y planificamos de cómo podemos llegar para que esa basura no esté ahí y haga mal, porque le hace mal a todo el barrio, y bueno, esas fueron una de las cosas que... Y después la otra cosa que pasó, que no tenemos una escuela, que no tenemos una plaza y que no tenemos nada. ¿Y qué te pasa? Porque mira, vivimos en Rosario, estamos en Rosario, sin embargo hay una realidad muy distinta en otros barrios y mucho más en el centro. ¿Qué pasa cuando ves, no sé, la tele o cuando ves otras realidades y te das cuenta que acá todavía, digamos, en 2022 no tienen agua, no tienen una escuela, no tienen esas cuestiones básicas? ¿Qué es lo que pensás en esos momentos? Con ese contraste, quiero decir. Y a veces, como yo digo, a veces hay que buscar el culpable de esto, porque, por ejemplo, alrededor de acá se hicieron muchos barrios, como Zona Cero y otros barrios, y a ellos sí le pudieron plantar una escuela y sí le pudieron plantar una secundaria. Y nosotros hace más de 40 años que vivimos acá, y todavía no nos pueden dar la solución de traerlo una escuela. La escuela primaria supuestamente la inauguraron como millones de concejales que pasaban, y inauguraron una escuela. Acá hay una pequeña iglesia y la iglesia donó el terreno, supuestamente ahí se va a hacer la secundaria, estamos en veremos. Pero a la realidad de otro, que a veces te da impotencia, como yo digo, a veces que a nosotros en zona rural nos plantaron un barrio privado donde la gente tiene plata y le pudieron conectar el agua. Y vos decís, nosotros somos invisibles, éramos invisibles en ese tiempo para esa gente. Porque para la gente de allá arriba, yo digo siempre que la gente de allá arriba habla y no vive lo que vive nosotros acá. Y todo ese barrio privado de Palos Verdes tiene agua. Y nosotros nos separa una calle. Y todavía estamos en la lucha. Y hoy yo digo que hoy ya somos transparentes a eso. Ahora Nuevo Alberdi existe, porque éramos un barrio olvidado. Un barrio que ni sabía ni cuántas personas existíamos acá. ¿Qué te parece que falta? Digamos, está buenísimo la urbanización, va a traer un montón de ventajas, agua potable, como algo extremo básico, digamos, pero muchas otras ventajas más. Ahora, ¿qué crees que falta para esta cuestión de tantos
chicos vinculados a la violencia, al consumo de drogas, como una cantidad de vínculos rotos muy extendidos, en este barrio y en muchos otros, digamos, en la ciudad en general. Vos que estás, digamos, en el barrio, que participás de una organización, ¿qué crees que falta? ¿Qué le pedirías, qué le dirías a las autoridades que tienen capacidad de decisión? Miren, falta esto, hay que hacer esto. Y para mí falta organizarse, falta organizarse en el sentido de decir, hay que sentarse y pensar y decir que no solo en Nuevo Alberdi, sino en otro barrio estamos perdiendo a chicos, pero porque en el sentido de que le ofrecen 2 o 3 mangos para ir a vender una bolsita o ser un soldadito. Falta sentarse y pensar a ver cómo hacemos con toda esta juventud que está acá, que termina la escuela, que está. Nosotros hoy vamos a plantear una UNR para recatar todos esos chicos que ya terminaron en la ética y no tienen como para ir hasta la Siberia, por ejemplo, a estudiar algo, o nos queda todo muchísimo lejos. Claro, eso es lo que hace que la ética sea la ética. Es establecer una relación que tiene que ver con generar en el otro la posibilidad de un proyecto de vida, de soñar con algo que es posible. Nosotros tenemos 3 estudiantes terminando la licenciatura en enfermería. Una de ellas ya es docente del MIU, que es el espacio de ingreso de la escuela de enfermería para la carrera. ¿Y esas personas, si no hubiese estado la ética, cómo hacían para formarse antes? Y no sé, estas 3 mujeres son mujeres de 30 y pico, 40 años. Yo creo que no lo hubieran hecho, no sé si es posible. Nosotros tenemos una compañera que es docente de matemáticas, que es egresada de la ética. No sé si es un proyecto de vida porque es empezar a tejer lazo con gente que prácticamente no conoces o que vos crees que no es posible, con la que no podrías haber contado si no estuviera esta casa abierta, la pava eléctrica siempre enchufada, el mate siempre a mano, el agua fresca en la heladera. O sea, esto no es una escuela, esto es una casa. Los pibes vienen y lo primero que hacen es pasar por la cocina, prepararse el mate. Acá no tenemos director, no tenemos preceptor, no tenemos portero, o sea, todos hacemos todo. ¿Viste? Cuando vos me dijiste, vos sos la coordinadora de todo. No, acá nadie coordina nada, todo se hace entre todos, de eso se trata la gestión social. Nosotros, por ejemplo, cada espacio, funciona la CAC, bueno, cuando nos vamos a la mañana, al mediodía, desarmamos esos tablones, traemos todo acá y eso queda vacío. Igual todo esto. A las 2 de la tarde Gina arma con las compañeras que la asisten la sala de jardín. Ella desarma cuando se va. A las 5:30 empiezan a llegar pibes. Hay pibes que vienen más temprano para armar la escuela. Entonces despliegan... Los propios estudiantes, digamos, los propios alumnos. Sí. Despliegan los tablones, acomodan, llenan los termos. Ponen todo en situación áulica, ¿entendés? Y después, antes de irse, desarman todo, barren, si se cayó, se derramó algo, lo lavan, se limpia el baño, todo entre todos, se cierra la escuela y a la mañana aparece la caca a las 10. ¿Y ahora qué crees que falta? Se viene un proceso de urbanización muy importante para Nuevo Alberdi, pero por ejemplo Coco de Rancho Aparte en Tablada hablaba de que para él, si pudiese sugerir algo a las autoridades por la cuestión social, por lo que cuesta sostener una organización, era mejorar la comunicación y la articulación. De tu experiencia acá, ¿qué es lo que falta? Al margen de que esto esté, digamos, creciendo, y es más bien una excepción parece, ¿qué es lo que crees que falta a nivel general en Rosario? En Rosario. Yo, por ejemplo, si me preguntás acá, como a Coco, para mí lo que falta es mejorar la calidad de vida de los habitantes de este territorio. Para mí los servicios básicos son fundamentales, o sea, no es imposible que digo servicios básicos en relación al hábitat, pero también digo en relación a los servicios públicos, por ejemplo, que haya una sola línea de colectivos que entre a este barrio, siendo que viven como 2.000 familias, y que sea la que va y barlucea y que pasa un colectivo cada 40 minutos, la verdad que es terrible. Y ese colectivo deja de circular a las 8 de la noche hasta el día siguiente a las 8 de la mañana.
Con lo cual, quienes salen de trabajar muy tarde y tienen que llegar al barrio, tienen que cruzar la vía, la ruta. Otra vez la frontera de la vía. Las mujeres que se van a laburar a la mañana temprano, las empresas de limpieza, se van de noche y tienen que hacer todo ese trayecto, pasar por el cruce del ferrocarril. Hay condiciones muy indignas de vida en este sector. La verdad que es de una desidia o de una negación del otro, del pobre. Falta organizarse, pensar en este barrio hay que estar esto, esto y esto, y sentarse y remarla con eso. O sea, más atención barrio por barrio, lugar por barrio, más atención. Para mí que sentarse y decir, bueno, acá en zona urbana viven tantas personas, en zona rural tantas personas, necesitamos esto, necesitamos alguien que nos acompañe en esto, de que podamos sacar esos pibes en la calle y no por 2 mangos, porque hoy más que mal para un trabajo necesitas un estudio, y si no tenemos ese estudio, por eso muchos van y eligen lo más fácil, porque le ofrecen por ir a ser soldadito, cosas, y no se dan cuenta que ellos mismos están perdiendo su vida. Pero ¿cómo le entramos a eso? Claro, ¿cómo competís con esa oferta? Y para mí tiene que terminar en narcotraficante, pero primero tenemos que buscar de dónde viene eso y llegarle a eso. Vos decís, ahora no hay una alternativa mejor en términos económicos. Económico. No tengo como una respuesta, pero para mí primero tendríamos que terminar con todo esto. Tendríamos que llegarle a dónde viene esta droga, a dónde viene esto. Porque antes el narcotraficante tenía código, hoy no lo tiene el código. El código antes era, bueno, si vos estabas con tu hijo, no, pero ahora están matando criaturas por eso. Y el código hoy se perdió, ese código. Había un código de no meterse, por ejemplo, con los chicos, ¿no? Con los chicos. Y hoy el código es, si vos estás con tu familia o no, hoy te matan igual. ¿Pero por qué? Porque el que uno lo permite, qué sé yo, acá pasa mayormente que si la mujer o cosas, ya están todos metidos en la misma bolilla. Y hoy antes vos no veías tanta muerte de criaturas y hoy sí la está escuchando. Porque vos ves los noticieros, balear a un nene o matar a un nene y esto. ¿Y cómo termina con eso? ¿Y vos crees que está vinculado esa violencia y esa falta de códigos con no tener agua, no poder ir a la escuela, que hay un lazo entre...? Con todo. Esto tiene todo que ver, porque ¿cómo le haces sentir a la gente pobre, que también es gente importante, gente que sabe, y tenés que darle un aprendizaje a esa gente? Porque ahora si vivimos en este barrio que nadie sabe leer ni escribir, nos toman como ignorantes, y ahí está donde se abusan del ignorante. Cuando vos decís nadie sabe leer y escribir, ¿estás exagerando o hay mucha gente que no sabe? No, hay muchísima gente que no sabe ni leer ni escribir en zona rural como en zona urbana, que son grandes. ¿Y chicos también? Y chicos también. Los soldaditos, por ejemplo, son chicos que a lo mejor no terminaron ni la primaria. Ni la primaria. Pero esto raza de todos estos problemas que hay en los barrios populares. Ya de chiquito tenés que estar luchando por esto, luchar por aquello, entonces la gente a veces va a lo más fácil. Y vos estás dentro de una organización y con tus pares y tus compañeros y compañeras supongo que hablarán mucho de esto. Ahora, tu vecino, no sé, una prima o con otras relaciones, ¿hablan de esto? ¿Es un tema de conversación? Sí, siempre hay un tema de conversación. Esto en decir, porque a mí me pasó en decir que uno de mis hermanos más grandes, se involucró en esto, en decir, y la pregunta siempre de nosotros fue, si sabes, si tenés un trabajo, vos eras un albañil, uno que sabe leer plano, que todo, ¿por qué buscaste esto? ¿Por qué buscaste lo más fácil? A mí me pasó que a mi sobrinito de 3 años le dispararon y fue todo por toda esta banda que mi hermano lo quiso cagar al otro que vendía, y ahí pasa el problema, que el soldado después quiere ser más que no sé cómo se le dice. Como ascender al otro y tomar su territorio. Y ahí está, cuando alguien toma su territorio es donde pasan estas cosas. Porque a mí me pasó específicamente que mi hermano quiso tomar el territorio del otro y terminó hiriendo a mi sobrinito, porque le cayeron una noche y le cagaron a tiro la casa, y mi sobrinito tuvo 4 horas en la lucha por su vida. ¿Y qué le pasó? Le dieron un tiro en la cola y le salió en la panza. Y a veces nosotros le preguntamos a mi hermano, ¿con qué necesidad tenés esto? Y porque vi la plata fácil, te responde él. Y porque no me tenía que ir a romper lomo, a levantar una pared
porque si haciendo esto ganaba más. Y esa no es la respuesta, porque hoy mi hermano, nosotros nos enteramos por los medios que está preso, y hoy cuando mi hermano llama, yo no te mandé. Nosotros no te mandamos. Yo no te voy a llevar esto y esto. Y por ahí me pongo a pensar, bueno, pero él necesita, pero yo no lo mandé que esto. Porque él también pasó. Cuando él pasa, yo digo, si vos pasaste por lo mismo. Yo soy una de las personas que cree y digo, si Dios te demostró que vos pasaste lo mismo. Cuando te metiste te agarraron a tiro, te dieron un tiro, luchaste por tu vida. Vos tomaste otro camino, digamos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 8. Te dan rencor de decir, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad si tu viejo no...? Yo siempre digo, mi mamá y mi papá son los mejores que me pueden pasar, pero porque me enseñaron. Me enseñaron a que yo no necesité andar en la calle para ganarme la vida. Porque uno va aprendiendo día a día y elige su camino. Y a veces uno elige su camino por su conveniencia. Porque si yo hubiese querido también hubiese, qué sé yo, me hubiese puesto a vender bolsita porque era más fácil que ganarme el dinero, y hoy me la rebusco día a día. Voy aprendiendo día a día, por eso a veces siempre lo que le digo a mi hijo más grande, le digo, vos la escuela es la escuela, vos tenés que rendir en la escuela, y el fútbol es una diversión. Después de 17 años nosotros podemos decir que ya nosotros tenemos, yo digo que nosotros las mujeres acá tenemos el poder ahora, y sentimos ese poder de decir, bueno, la lucha fue 17 años y plantear y llevar de que se haga la licitación de las aguas, que el agua no es un problema, no tiene que ser un problema para ningún barrio. Entonces hoy dijimos, bueno, en 17 años ganamos esta lucha, sí. Nos falta, sí, porque todavía zona rural, tenemos que meterle el agua a zona rural. Y yo aprendí, día a día voy aprendiendo a cómo tratarme y cómo contagiar esto a cada uno de los que vengan y pasen y conozcan. Y yo digo que tienen que venir y caminar esto y ver lo que la gente nosotros vivimos, porque todos pasan y todos pueden hablar allá, pero nadie viene y siente lo que nosotros sentimos y lo que vivimos día a día en todos los barrios populares. Una de mis ideas, yo siempre tiro acá, que esto se contagie a otros barrios, porque no somos el único barrio popular que es invisible, hay millones de barrios invisibles. Estamos aprendiendo a urbanizar este barrio y esto lo queremos llevar y contagiar a todos otros lados. O sea que sentís que vale la pena todo ese trabajo. Para mí valió la pena la lucha, vale la pena todo el día a día, levantarte y decir, bueno, a ver, ¿cómo planteamos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo solucionamos esto al vecino? Hoy estábamos hablando de cómo solucionamos el tema de la basura. Y nosotros viajamos a Buenos Aires, vimos de un casa por casa y venir y plantarlo acá y decir, ¿cómo planteamos esto? Que la basura no sea un problema para cada barrio. Entonces la idea de nosotros ahora tenemos que armar un proyecto y decir, bueno, queremos armar como una cooperativa. Una cooperativa, decir, bueno, que hagamos puntos en varios espacios verdes de zona rural y Nueva Alberdi, de zona urbana, y hagamos un punto de que la persona sepa reciclar. ¿Para qué sirve el reciclaje? Y que no traigan esa basura hasta el lugar. Primero ir a hacer un casa por casa y retirar la basura de cada vecino y cada vecina y traer una solución, que no lo tiren en una esquina. Sino traer eso y nosotros ver a quién le vendemos eso, y después al cartonero, antes que se vaya caminando al centro a buscar cartón, que lo busque en el barrio y busquémoslo esa vuelta de hacer una cooperativa y que ese cartonero tenga un trabajo y tenga su plata. No sabemos cómo todavía, porque lo tenemos que armar el proyecto, pero queremos traer eso acá y decir, bueno, a mí me valió la pena, mis 29 años que tengo, que aprendí y lucho día a día, como le digo a todos, lucho a ser mamá y lucho día a día a ser militante y ser vecina de Nueva Alberdi, porque soy vecina de Nueva Alberdi y lo vivo día a día esto. Aye, muchas gracias. No, de nada. Producción periodística, Ricardo Robbins. Edición sonora, identidad de marca y dirección ejecutiva a cargo de Ezequiel Clerici. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.